dónde creciste aquí en Ciudad Juárez. ¿Eres juarense de cepa? Sí, soy orgulloso juarense. Siempre que tengo la oportunidad de platicar contigo, hago hincapié en que me gusta Ciudad Juárez, que yo me veo como un Batman que quiere hacer algo diferente en Juárez. Y sí, soy originario de Ciudad Juárez. Toda mi vida crecí aquí, estudié aquí. A partir de la universidad ya tomé otros rumbos, pero siempre vuelvo para Ciudad Juárez. ¿En qué sector de Ciudad Juárez creciste? Crecí en la colonia, una de las más tradicionales, la Infonavit Casas Grandes. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano menor, le llevo un año, y tengo una hermana mayor que me lleva 3 años. Todos también originarios de Ciudad Juárez. Julio, ¿cómo eras de niño? De niño yo creo que tenía dos características principales. Siempre fui muy ñoño, muy nerd, muy enfocado. Siempre iba a los concursos académicos, a veces concursos de símbolos patrios. Siempre me gustaba estudiar, me gustaba aprender. A veces en los recortes, cuando me dejaban tareas, yo siempre daba un plus, le ponía ilustraciones, etcétera. Lo trataba de hacer diferente. Y la otra era que también era muy social, siempre jugaba fútbol. Jugué fútbol desde los 6 a los 12 años, entonces siempre me gustaba conocer personas, estar en los equipos de fútbol. Creo que los videojuegos me ayudaron mucho a aprender inglés. Y segundo, eran juegos que siempre me trazaban una meta y me gustaba a mí ser determinante y llegar por la meta. ¿Había como esa empatía de parte de tus padres para contigo? Sí, siempre fueron buenos papás en el sentido de inculcar valores, de no juzgarme en la infancia, de apoyar, de si quería comprar un videojuego, siempre y cuando se podía, ahí estabas, y el equipo de fútbol, los torneos. Pues digamos que hubiera querido unos papás más afectuosos, sobre todo en la adolescencia, que es cuando uno entra a la etapa difícil de gestionarse uno a sí mismo. Y pues siempre he sido bien soñador, siempre tenía ideas. Entonces a lo mejor en esa etapa de la vida me hubiera gustado que hubieran sido más afectuosos y que hubieran apoyado más. ¿En la escuela nunca sufriste de algún bullying, de acoso, de No, burlas? para nada, por fortuna no, siempre me llevé muy bien con todos. Siempre tuve una muy buena relación con todos los compañeros, desde los que catalogábamos como cholitos, que grafiteaban, hasta los más inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces siempre tengo la virtud de que, gracias a Dios, me llevé bien con los malos y los buenos. Si los catalogamos así, ¿verdad? Yo creo que respetaban mucho mis habilidades, o sea, la capacidad. Como era muy bueno en el fútbol, el ser bueno en algo que para ellos es bueno, es como que gana su respeto. Dicen, y siempre me ha gustado compartir, siempre que pásame una tarea, ahí está, que explícame, ahí está. Entonces siempre hubo como que ellos veían, no, pues este chavo. Pero nunca, siempre respondía sin miedo, nunca era así que... Yo creo que el deporte en los jóvenes sí es muy importante, te forma muchas habilidades, de hacer amigos, de cumplir con metas, de formación, porque pues vas a alinear un objetivo que es buscar ganar el campeonato. Si es un deporte de fútbol, si estás practicando otros deportes, creo que te ayuda a que seas determinante, te ayuda mucho a formarte valores, respeto, saber límites. ¿En qué trabajaban tus papás? Mi papá sí, estudió licenciatura en Derecho, pero nunca la ejerció los primeros días. Después siempre tuvo negocios, fue comerciante. Y mi madre se dedicaba al hogar, de repente un trabajo, pero la mayoría de tiempo en esas épocas se dedicó al hogar. ¿Comerciante tu papá abarrotes? No, vendía telas de textil, digamos, rubro textil, telas, hilos, mercerías, concepto mercería. ¿En qué momento de tu carrera o de tu vida te viste obligado a trabajar? Pues fue ya cuando entré en la adolescencia, porque a diferencia de mis hermanos, yo siempre tuve un sueño, siempre tuve metas bien claras, bien definidas, siempre quería lo mejor. Y por ejemplo, mis hermanos estudiaron en el bachiller 5, pero yo siempre dije que quiero ir a la prepa del Chami. O sea, yo quiero ¿Por qué? ir ahí. Creo que también tiene que ver con el deporte, vamos de nuevo, porque el deporte te abre las perspectivas. Si yo estaba en un entorno de la técnica 47, del Infonavit, cómo dar un brinco hacia otra área, el fútbol, porque en el fútbol puedes llegar a conocer, por ejemplo, en las escuelas de fútbol donde estuve, hubo desde Zaragozas,
hubo desde gente de distintas clases económicas a las que pertenecía y hacías amigos. Lo bonito de Juárez es que haces amigos todavía, creo yo, pero antes mucho más. Podías conocer gente de otras clases y mezclarte con ellos. Y es donde ellos dicen, pues escuchas cuando tienes 12, 13, pues yo voy para la prepa del Chami. ¿Qué es eso? Y luego vas investigando. Uno trae también la pasión, la curiosidad. Entonces, la prepa del Chami. ¿Y en qué momentos empiezan a dar conflictos con tu familia, con tus papás? Los conflictos van cuando, como yo conozco otro mundo, dejé de ser ese niño nerd, ñoño, para pasar a ser un chico que le empieza a cuidar, empieza a importar más la apariencia, que quiere probar qué es la fiesta, que quiere salir, que quiere meterse en una escuela de las mejores en aquel entonces, de las mejorcitas, salvo el TEC de Monterrey que está abajo, pero de las más asequibles. Cuando ya empiezas a salir, cuando te empiezas a comportar diferente y luego en la adolescencia también mis padres sufrían el divorcio, entonces era como mucha carga emocional para ellos. No supieron gestionarme bien y los conflictos eran de que no, ubícate, tú no estás para la prepa del Chami, tú ya no, ¿por qué empiezas a salir? ¿Y por qué estás cambiando? ¿Por qué quieres eso? Y habían esos roces y como siempre fui de carácter fuerte, antes ya no, me gustaba confrontar, pelear, decir, no, pero pues yo quiero eso, es lo que yo quiero, es mi objetivo. ¿Qué se obtiene siendo un adolescente rebelde? ¿Qué se obtiene? Creo que hay que tener bien encauzado hacia dónde quieres ir, porque a veces hay adolescentes que son rebeldes pero no saben por qué lo son. Y se obtiene creo que tus primeras batallas ganadas, tus primeras habilidades de negociación, tus primeros errores, tus primeros análisis de ti que hiciste mal, que hiciste bien. Y digamos que un poco de libertad se obtiene esos primeros puntos de decir, soy libre de tomar mis decisiones. Y al final de cuentas, si traes un objetivo bien encauzado, logras llegar a ese objetivo. Si tu objetivo es realmente malo, pues es probable que termines en un error grave que te afecte en tu vida. ¿Qué te repercutía ir a la preparatoria del Chamizal? ¿Era gastos en transporte? Además, pues era cara la preparatoria del Chamizal, ¿no? Sí, pues para mis papás yo creo que era salir de la zona de confort de muchos aspectos, desde la logística, cómo te voy a llevar desde Plaza Juárez hasta allá, no tienes carro, nosotros trabajamos, tampoco tenemos otros carros extras, no sé por qué en ese periodo hubo crisis económica también, entonces va a ser de que pues estás de que mover en la ruta los primeros semestres, y también yo creo el como que eso no lo conocemos nosotros, no queremos seguirte manteniendo en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros sabemos. ¿Llegó un momento en el que les reprochaste el estado económico en el que ustedes estaban? Equivocadamente les exigía a mis papás, o no sé si es justo, cuando tienes menos de 18 años, o no sé hasta qué punto uno es responsable de sus decisiones, de su funcionamiento como persona. Pero sí les dije, ¿por qué ya no tenemos dinero? ¿Por qué no puedo buscarlo mejor? ¿Por qué no puedo tener un carro? Porque al entrar uno en esos ambientes empiezas a ver que el compañerito del fútbol ya tiene un carro y tú, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Y en qué momento tuviste que empezar a trabajar y cuál fue tu primer sí, trabajo? Perdóname, no contesté esa pregunta. Respondiendo a eso, me desvié. Era que cuando ya entramos en esa crisis y cuando yo, pues ya no se puede pagar la prepa del Chami, debía varios meses, mi papá no los quería pagar, entonces pues hay que buscar opciones, hay que, siempre supe como que hacia cuál es mi siguiente paso. Dije, me voy a ir a estudiar a Estados Unidos y luego ya fui pues con visa de turista y todo, intenté irme para allá y luego me regresé, dije no, está chida la vida allá, y luego ya me terminé graduando de una prepa abierta, a nada que ver a la prepa del Chami, pero ya tuve que trabajar. Mi primer trabajo fue en el Applebee's, respondiendo a esa pregunta, y era asistente de mesero a los 17 años. Sí, ha sido una de las etapas más cargadas emocionalmente, porque descubres que la gente es mala, hay gente que no le interesa en lo absoluto, no tiene empatía, no le interesa tu caso, abusan de tu nobleza, pues de que no sabes, de tu ignorancia también. Y sí me topé en muchos casos donde siempre terminaba yo limpiando las áreas más duras
o conformándome con poco, regaños injustos, peleas, y sí fue un ambiente ahí turbio. Trabajaste un tiempo y decides irte con la visa de turista a El Paso a probar suerte para ver si entrabas a alguna escuela. ¿Eso ya fue para la universidad o fue para No, eso fue porque cuando yo no puedo pagar la prepa del Chami, y también yo por cierto arrogancia de buscarme lo mejor, o por seguir queriendo pertenecer a un grupito de clase alta, porque pues todo el mundo dice, yo estoy en el Chami, tú no, estoy en Coronado, estoy en Catedral, estoy en Moonwood, etc. Entonces dice, yo también quiero probar eso. Que en ese entonces siempre he querido aplicar a lo mejor, siempre dice, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces sí, sacamos la visa de turista, afortunadamente me la dieron, y ya después me fui para allá, contacté a unos tíos, me dieron apoyo un par de meses, luego me apoyaron la mamá de un amigo y me quedé con él un rato, y después ya no pudo apoyarme y andaba ahí buscando opciones. Un par de semanas que me quedaba en albergues, un par de semanas que regresaba y luego faltaba a la escuela y luego iba. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ya no podías estar tú ahí? ¿Te sentiste solo en un país que no es el tuyo, con una visa, estudiando? Imagino que fueron bastantes conflictos dentro de tu cabeza, ¿no? En ese momento. Sí, pues era como todo se derrumba, se viene abajo tu plan. Estuve en la prepa del Chama y luego me fui a Estados Unidos y estaba haciendo las cosas bien. Había un consejero que me decía, no manches, porque estaba agarrando clases en niveles más avanzados. ¿En qué escuela me dijiste? Era el Dorado High School. Dorado High School. Y me dice, no manches, estás usando las herramientas de la escuela bien, has tomado clases avanzadas, te retrasamos un año y a pesar de eso te quedas más tarde. Y lo que me gustaba mucho de Estados Unidos es que había un consejero que te daba seguimiento a los alumnos. Si tú lo buscabas, o ellos mismos detectaban quienes andaban haciendo cosas diferentes, y te hablaban, oye, ven para que me cuentes tus planes. Y también uno iba, los buscaba, pues uno quiere sacar todo. Es una combinación de varios. Y sí me decían, no, hay becas acá en Kansas, hay esto, juegas food, todo eso. Entonces sí fue como que, se vino abajo ese plan, por así decirlo. Entonces te conviertes en una persona en situación de calle. Por así decirlo, sí, porque, o más bien como porque pues siempre puedo regresar a la casa a mi mamá, a mi papá, eso siempre se agradece mucho y se valora mucho. Pero sí me convertí de que pues ellos no tienen dinero para pagarme a mí lo que sigue, y tengo que ser yo el que tiene que buscarse la formación. Y por eso termina graduado en el Instituto Chihuahuense de Adultos, ahí sacando mi diploma de prepa, validando los 5 semestres que hice en el Chami, porque fue un error, me salí casi al final, nomás por probar un capricho. Pero yo siempre pasaba todo, siempre fui inteligente. ¿Cómo fue tu experiencia? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo fue tu experiencia en albergues en Estados Unidos? Pues es normal, entras a la hora ahí y luego ya pues te tienes que pelear la cama como todos, y te apagan las luces y ya. ¿Qué te decían las personas que estaban ahí? ¿Se hicieron tus amigos? ¿Platicaban? No, la verdad no platicaba mucho. Nomás me ponía ahí y ya me dormía. No creas que tampoco duré mucho, porque es un ambiente bien duro para alguien que no sé, que dice, pues qué andar haciendo ahí en esos lados. Pero no cualquiera tiene estas experiencias, tú la tienes. Pues sí, tristemente. ¿Cómo se siente? A ver, vamos en retrospectiva, ¿cómo es estar en un lugar así, en el que muchas de las veces pues te sientes como que despojado de la sociedad, ¿no? Pues... Digo, no tu caso, sí, pero la mayoría de las personas que van a estos albergues de homeless les llaman, ¿no? Sí, creo yo que ya son personas que han perdido la esperanza. Pero pues si te encuentras gente vulnerable, gente que no sé qué pasó por sus vidas, que terminaron aceptando esa realidad, o a lo mejor la misma sociedad, como lo hemos visto en California, hay distritos llenos de ello. A lo mejor las propiedades están muy caras, los trabajos están discriminando, la emoción de salud mental les pegó, no sé, la verdad. ¿Tú percibías todo esto? No, en aquel entonces no. Pero en aquel entonces yo no analizaba nada de eso. Yo nomás decía, pues hay gente aquí y ya. ¿Hay comida? ¿Hay cama? Sí, pues, pero yo nomás dormía. Y intentaba solucionar el problema de que no podía quedarme ni en la casa de mis tíos ni en la casa de mi amigo. ¿Qué tuviste que sacrificar por el estudio?
Uf, buena pregunta. Yo creo que un chorro de cosas. Yo creo que es la parte más dura de por qué el juarense no detona o el mexicano. Hay que sacrificar todo, hay que sacrificar mucho tiempo, tu juventud. A mí que me hubiera gustado de los 22 a los 28. Es más, nunca no conozco Cancún, con eso te lo digo. No conozco Cancún, no conozco las playas porque tienes que estar enfocado ya en ti, o a los 30 vas a empezar a sufrir que no llegaste a alcanzar tus metas. Entonces sí tuve que sacrificar la diversión, el deporte, la novia, nunca he tenido novia, la relación afectuosa, las fiestas, te tienes que ausentar, tienes que prepararse, hay que hacer demasiados sacrificios para llegar a un punto muy alto. ¿Por qué? ¿Qué corría en tu mente? ¿Por qué salir adelante y no decir, bueno, pues es que aquí a la vuelta hay un antro, me voy con los Ajá. amigos, la novia, el cine, toda esa diversión que ocurre durante la Sí, adolescencia sí. y un poco más allá, ¿no? Pues tiene que ver mucho, no sé, yo creo que, no sé qué hay en mi cabeza, que siempre fue muy determinante. Yo creo que es una de las virtudes que siempre están ahí. Yo siempre tengo mi libreta de notas desde los 18, donde digo, esto es lo que voy a hacer. Y los voy viendo y las voy visualizando y las voy trabajando, y a veces unas te reorientan a otro lado. Pero siempre fui muy determinante, siempre dije quiero ser ingeniero, siempre dije quiero estudiar en el extranjero, siempre dije quiero trabajar en la política internacional, ahora digo quiero estar en la ONU algún día, como en el punto más alto de data science. Entonces siempre he tenido hacia dónde quiero ir, y pues, tristemente tienes que trabajar por ellos porque uno empieza en un escalón mucho más abajo que, o sea, uno no tiene dinero, no estudia en el TEC de Monterrey, o sea, para llegar a esas metas que te ayudan a empezar más arriba. No, o sea, pues, ¿Quiénes eran tus referentes o a quienes admirabas en aquel entonces? cuando estás en ambientes de gente mejor que tú, que sabes qué es lo que están haciendo. No tengo un referente en particular, pero sí recuerdo cuando estaban los equipos de fútbol, gente que empezaban a mencionar, ay, existe la oportunidad de estudiar en el extranjero. Ah, existe la oportunidad de estudiar en el CHAM, y los vas escuchando cuando vas jugando fútbol, o cuando en el equipo de fútbol te invitan a una reunión y empiezas a ver plática ahí con ellos, empiezas a ver que existen esos. Un referente como tal en aquel entonces no lo hubo, pero vas viendo que tu entorno cercano va haciendo cosas y dices, ah, es posible hacer eso, ya es posible. ¿Nunca tuviste problemas de autoestima? Am, no, la verdad, no. ¿Nunca te llegó ese desánimo de decir, bueno, pues mejor me confino a estar en Ciudad Juárez, entro a una maquiladora y ahí puedo trascender? O a Ah, lo no, mejor tampoco. dedicarle 24 horas diarias a la No, maquiladora no. para poder tener los lujos que yo quiero. La verdad, siempre he sido muy un luchador en la vida, siempre bien claro hacia dónde quiero ir. Nunca, y hasta el día de hoy, nunca digo ya me quiero retirar, ya no tengo ambición. También siempre he sido muy ambicioso. ¿Cómo defines la ambición? Yo creo que la ambición es el deseo de buscar algo más, algo, o sea, llegar a ese punto que dices, ya, aquí quiero llegar, aquí estoy bien. Es un deseo de buscar, así lo defino yo, un deseo de perseguir algo mejor. O sea, de no conformarte con lo que hay y a dónde puedes llegar. Siempre hago la pregunta, ¿qué necesito para estar ahí? Por ejemplo, ¿qué necesito para irme a estudiar en el extranjero? Necesitas, pues, ganarte una beca. ¿Qué necesitas para ganarte una beca? Destacar de los demás, un buen promedio. ¿Qué necesitas para un buen promedio? Buenas calificaciones. ¿Qué necesitas para buenas calificaciones? Estudiar. ¿Qué más necesitas? Un idioma. ¿Qué más necesitas? Ya los trámites normales, un poco de dinero para cubrir con esos trámites. Entonces siempre, pues uno no le iban a pagar las cosas. Tuvo que dedicar todo ese tiempo a eso. Aprender inglés, francés no es algo tan sencillo. Sacar buenas calificaciones tampoco es algo tan sencillo. Y pues tenías que poner el tiempo ahí. Estudiar ingeniería tampoco es algo tan sencillo. Entonces sabía que uno no sabe integrales y tiene que estudiarle y tiene que hacer amigos para que le ayuden y tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para pasar. Y eso es tiempo, es esfuerzo. No había tiempo para ver TV, no había tiempo para ver películas, no había tiempo para ir al cine, no había tiempo para eso. Siempre lo tuve bien claro eso, hacia dónde quiero ir. ¿En qué momento llegas ya a la universidad? ¿Qué estudiaste aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Sí, Juárez? entré a la UACJ justo porque
no sé si todavía tengan ese sistema, pero me parece algo muy bueno que te dejen pagar 89, en aquel entonces 89 pesos por, si sacabas promedio arriba de 9, creo. Entonces dije, eso es algo que destaca contra las otras universidades y la internacionalización que había, que yo sabía que la UACJ podía cumplir esas metas. Entonces dije, aquí es la más asequible. Obviamente, si me preguntas dónde quería, yo te iba a decir UTEP o TEC de Monterrey, pero pues no, estaban fuera de lo que era en aquel entonces. Y pues ya entré a la universidad, estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. ¿Por qué estudiar en el extranjero? En aquel entonces quería destacar, o sea, quería, pues como todo adolescente quiere ser diferente. Creo que todo adolescente busca eso. Entonces yo dije, mi personalidad va a ser así. Y dos, relacionado a mi mente, a mis metas, es porque en aquel entonces yo creí que estudiar en el extranjero te iba a dar mejores herramientas, mejores posibilidades. Te iba a aumentar 2-3 escalones para conseguir mejores puestos o mejores oportunidades de trabajo. ¿Y qué has visto? ¿Qué has aprendido en la cuestión profesional? Pues no terminaríamos en esta entrevista. En la cuestión humana, ¿qué diferencias existen entre una persona del exterior, de Europa, al juarense, no al típico juarense? Por ejemplo, la gente del extranjero valora mucho la puntualidad, no se enfoca tanto en los errores, son más serios de conexiones y creo que eso también ayuda a evitar problemas. Como el mexicarense es más cercano, crea un poco más de conexión y es cuando empiezan a partir los roces. Por ejemplo, yo en lo profesional soy una persona muy seria, sí, pero ayudo, pero justamente para evitar que te conozcan más y que dar pie a problemas X, ¿no? Entonces eso es lo que los distingue, pero son muy serios. Cuando llega ya la hora de buscar hacer amistades, te das cuenta que estuviste en un año y apenas al mes 11 has logrado abrirle la puertita para que ya te inviten o sea, ya te incluyan en sus grupitos. Y el caso contrario, Ciudad Juárez, que aquí acogen más, no he tenido la oportunidad de hablar con alguien que venga fuera de otro país, pero el juarense sí te invita rápido a una comida, vente, te voy a llevar a los taquitos, todo. Entonces esa parte sí ayuda a apapachar, de que por eso los extranjeros que dicen, me encantó la gente de Juárez. Pero también el juarense tiene sus defectos, no sé, el no buscar más, conformarse, dejarse. Tú lo has externado, hemos visto mayores cosas muy malas en Juárez y nadie dice hay que buscarlas cambiar, o nadie dice hay que hacer las cosas diferentes. O en mi caso particular la gente me decía, Ciudad Juárez, ¿y qué vas a estudiar? Métete en Ingeniería Industrial. ¿Por qué? Porque hay muchas maquilas y ahí va a haber jale. O sea, y esos comentarios puede que influyan en las personas de, sí, no sé lo que quiero, los jóvenes, y pues me voy a meter a la ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque es maquiladora. Pero te das cuenta que el ambiente de maquiladora es un ambiente muy duro, muy tenso, muy exhausto, muy cansado, mucho roce, muchas broncas. Entonces a veces no es lo que quieres y pues bueno, entonces sí, yo creo que ha influido mucho que el histórico viene transmitiéndose a los nuevos, y no hay alguien, unos parteaguas que te digan, puedes estudiar esto, puedes hacer esto otro, en Juárez se pueden hacer cosas diferentes, etcétera, etcétera. ¿A qué país fue que fuiste primero? Primero, y esto fue porque vi una amiga, se llama Yuriko, estudié en la prepa del Chami, y ella se fue a estudiar a Francia, y yo dije, caña, se fue a Francia, y ya, pues platicas con ella, cómo le hiciste, y me dijo, pues hay una beca, un programa de bilateral que se llama Mexfitec, que escoge a los 100 mejores ingenieros y los manda a formar a Francia. Wow. Para ese entonces de como algo más realmente posible. Ya no es nomás de que me quiero al extranjero y quiero buscar un programa que me financie, ya sí existe eso. Y uno pues tiene que dices, pues ese siempre fue mi plan, pues voy a buscarlo. Y sí, fue eso, el que encontraste ese programa. ¿No tuviste un choque cultural en el extranjero, en Francia? Sí tuve un choque cultural en Francia. Uno está acostumbrado a que el examen sea igual que las tareas. Uno está acostumbrado a que el examen te evalúa memoria, que te evalúa pues que va a estar sencillo. La manera de enseñar también era rara, no me acostumbraba. Que los domingos está rara. ¿Por qué rara? Porque de repente, o sea, uno tiene su rúbrica bien definida, son 6 clases y de martes a jueves,
Y acá la rúbrica la posteaban en un lugar y tú ibas y te acercabas y hoy en esta semana luce así. Y luego la siguiente semana tenías que acercarte y ahora luce así. Y la tercera semana luce así. Y los nombres cambiaban. Entonces yo no sabía qué materia estaba tomando, no sabía qué estaba haciendo, no sabía cuál iba linkeada con cuál. Y luego el idioma, el acento lo complicaba. ¿Ibas a decir algo del domingo? De los domingos era que como Francia es muy respetuoso de su... Y también porque el país lo permite, no creas, pues, ¿sabes? Si hacemos eso aquí en Juárez, pues no se puede. Priorizan mucho el descanso, el domingo es de descanso, el domingo es familiar, el domingo es de diversión, de relax, el domingo no hay tiendas abiertas, y uno trae todo ese chip de que los domingos voy a hacer mis compras de esto. Y pues te das cuenta que está cerrado, que cierran las cosas a las 7 y que también en la noche si quieres hacer algo ya no hay nada. Y entonces sí es de que... ¿Qué te decían los compañeros cuando sabían que eras de Ciudad Juárez? Sí cargamos con ese estigma de narcos, de Chapo. Sí era lo primero que se le viene a la mente a los franceses, eso, justamente violencia. Vivir en una frontera como Ciudad Juárez o en un estado como Chihuahua, ¿te crea limitantes a ti como persona, a ti como profesionista? Sí, la verdad sí, y lo he visto porque también soy parte del Alumni Chevening, que son los tops de México. Ellos traen mayor información, ellos traen mayor formación, traen mayor perspectiva. No sé si la UNAM, no sé si los institutos de Querétaro, no sé si la región, no sé qué esté pasando, pero las limitantes que tenemos es de que al ingeniero le dicen ahí está la maquila, y a los otros ingenieros les dicen no hay jale, y al de turismo le dicen no hay jale, y al de y vas a terminar en la maquila. Creo que tanta industrialización puede afectar, hay que buscar la manera es bueno y aporta mucho trabajo, pero para hacer las cosas diferente, creo que tanta industrialización pone gris a la ciudad. Por eso la ciudad no tiene identidad, por eso no hay... Creo yo que no tiene identidad en el sentido de que hay edificios bien feos, no hay callejoncito, la inseguridad, hay tierra, no hay la manera de darle ese que tú digas, esa nivelación. Hay tantas maquilas, tantas naves espaciales que le quitan belleza a la ciudad. Y eso es importante, la inspiración, el hecho. Tal vez la gente de México camina, hay tantos cafecitos, arte, otros rubros que te inspiran o te dan creatividad. Y aquí está un poco muy gris y muy limitado a las 3 universidades que hay. Y ya lo que te van a enseñar ellos, la experiencia de los profesores, el perfil, lo que sea, pero ya. No es, y la experiencia de los egresados. Y de los egresados. Muchos se han quejado también que te educan para ser empleado y no para ser el empresario. Sí, también es ese punto, realmente en todo, sí te dicen, tienes que conseguir un trabajo, y es la frase que a lo mejor se le mete a los jóvenes, tienes que conseguir un trabajo, en lugar de decir tienes que buscar la manera de generar ingresos, o sea, que cambian la frase, es decir, tienes que buscar un trabajo y tienes que hacer algo. Entonces el chavo o el chico dice, tengo que buscar un trabajo. Y ya no analiza qué más puede hacer. A lo mejor yo, si soy Gustavo, hacer algo diferente en reportaje. Lo vemos con Persia, que estuvo en la prepa conmigo, decir, yo quiero hacer cine, arte, porque meterme a trabajar a lo mejor al departamento de cine y que me limiten porque yo no poder exponer y hacer algo más grande. Hay muchos que estudian diseño de interiores y terminan ofreciéndote muebles en Liverpool, en estas tiendas grandes. Es una tristeza, pero pues es que es un conjunto de todo, a lo mejor. Empieza desde casa. Sí, desde casa, sí. Sí, desde casa, porque los papás son los que te van a ayudar a que pienses de esa manera, a que no te forjen de quiero conseguirte un trabajo, que ellos te digan qué quieres hacer y mira, esto es lo que puede. Obviamente es muy difícil esperar ese escenario porque hay muchos papás, mucha población que no tuvo la oportunidad de estudiar, mucha población que no tuvo, por las características de la generación propia, no tenían la oportunidad de viajar, no había internet. Pero ese es un rol que los papás de esta generación, de la mía, tienen que transmitir, hacer las cosas diferentes. Decirte, oye, ya sabías que ya te puedes ir de intercambio, sabías que ya puedes aprender idiomas, sabías que ya están los trabajos remotos, no necesariamente tienes que trabajar en Juárez, sabías que puedes emprender en arte, buscar, no sé, etcétera, turismo, aquí. Aquí en México el físico
es es un cerrojazo para También, las personas. sí, tristemente tienes que lucir bello. Para las mujeres todavía es algo mucho más duro, porque si la mujer no es bonita, es difícil que consiga un puesto que le permita desarrollarse. También para los hombres sí se me parece triste un poco eso, que el aspecto físico siga ponderando, que la secretaria tenga que estar bonita, que el chavo tenga que estar presentable si va a estar en ventas. No puedes poner a alguien por lo que es. O sea, a veces se entiende que así dictaminan los prejuicios, pero ojalá ello evolucione, ¿verdad? Porque pues no puedes tú hacer las cosas diferentes si la sociedad no está preparada para hacerlas, porque morirías en el intento. Como si yo te digo ahora, voy a poner un vendedor de carros en la compañía de carros que tú digas, que no se peine y se le esponje el pelo así, de características indígenas, y a lo mejor alguien más que pueda irse vestido como él se sienta cómodo para desempeñar su función, pero a lo mejor alguien va a decir, no, el de ventas tiene que siempre traer sus sacos, ¿verdad? Porque pues así son los estereotipos marcados, ¿verdad? ¿Tú no sufriste de estereotipos marcados en estas escuelas en Europa a las que has asistido? ¿Nunca viste esa discriminación? ¿Viste más esa discriminación aquí en México? Sí, es en México, y no sé si tenga que ver con el clima, de nuevo, porque por ejemplo Francia es un país muy frío, y vestirte bello no puede ser natural, no puede ser como algo que puedas hacer siempre, porque como es tanto frío, siempre andas abrigado, calles empedradas, esquinadas, entonces tus tenis cómodos, por eso la moda de los tenis blancos, de looks así, jeans, a las mujeres allá y los hombres tampoco no es obligado que vayas en saco, salvo que ya pues trabajes en un banco y que ya la etiqueta y la norma y las definiciones te digan. Pero creo que en México sí somos más, pues no sé si el clima influya, nos bañamos 2 veces, una vez antes de salir, o sea, una vez cuando empezamos el día, pero si vamos a salir nos bañamos. El francés decía, pero ¿por qué te vuelves a bañar si ya te bañaste en la mañana y vas a salir? Y entonces sí. Es hasta una cuestión de cuidado del agua, ¿no? También cuidado del agua. Ese punto es muy importante que no tiene el mexicano, da conciencia el medio ambiente. No lo tenemos, no estamos viendo los estragos. Por ponerte un ejemplo, en la universidad donde yo iba, toda tarea, todo trabajo tenía que tener un informe ambiental. ¿Te fijas? Si tú haces una tarea de periodismo, tienes que tener un apartado ambiental. O sea, qué impacto va a tener, qué repercusión tu proyecto va a tener, etcétera, etcétera. Pero siempre, le decían al estudiante, piensa en lo ambiental. Por ejemplo, si yo te decía, voy a abrir una consultora de data science, que es lo que estoy haciendo, pero tengo que tener en mi análisis cuánto estoy produciendo de carbono, de footprint de carbono en la huella con mis servidores físicos. No, pues si voy a contaminar tanto, ¿qué voy a hacer para contrarrestarlo? Para que exista esa armonía con el medio ambiente. Siempre en tus tareas había esa parte, y si no lo ponías, pues tache. Y eso es lo que está careciendo mucho al forense, que no tiene el cuidado, que piensa que el agua es ilimitada, que piensa que los árboles se dan solos, el gobierno también piensa lo mismo, que la basura se va a quitar solo, que las bolsas de plástico se van a ir rápido. Falta ese análisis, y que realmente los empresarios digan ¿cómo hago dinero al mismo tiempo que ayudo? Que se sienten y piensen cómo hago dinero mientras al mismo tiempo ayudo. Híjole, los empresarios. ¿Qué sucedió después de esta experiencia en Francia? ¿Qué siguió para ti? Fíjate que me salí un poco decepcionado porque no triunfé como hubiera querido. Yo en ese entonces vi gente que los contrataron empresas de Francia, que hiciera, a pesar de que sí hice mi tesis con una empresa y fue lo más rescatable, pero me quedé un poco decepcionado por no haber tenido la proyección que muchos de mis compañeros, te digo, porque siempre tengo ese comparativo, me gusta ver qué está haciendo los demás. Antes ya no, porque antes estaba buscando como llegar a ese punto. ¿Tu identidad? Sí, como decir, ya llegué al punto donde ya logré sobresalir desde condiciones no tan precarias, porque pues, tuve casa, tuve comida, tuve un plato limpio, mi ropita limpia. Pues, la verdad que si analizamos privilegios hacia atrás, pues va a haber gente que, oye, pues a ti te hicieron la comida, pues, va a haber gente que... En tu caso no. No, sí, en mi caso sí había eso, por eso te digo, uno... Sí. Pero pues no había dinero para mi desarrollo. O sea, si yo no hubiera hecho eso, pues ahorita a lo mejor estaré trabajando en algo y que me da 1,200 a la semana, que no está mal, pero pues que las condiciones dictaminan. ¿Qué pasó después de Francia? Después de Francia
traigo mi tesis, me quedan 2 materias por graduarme, las termino en la UACJ, inicio también un trabajo que el idioma francés me lo dio, o sea que el hecho de saber francés me ayudó a estar en esa posición. En ese trabajo se me abre la mente también de nuevas cosas que vienen en el futuro laboral, de nuevas cosas que hay que saber. Y tomo un verano de investigación en la UACJ ya para culminar mi etapa en universitaria. Me voy a Colombia un par de meses, luego regreso, me voy a Tijuana a trabajar, me voy a Francia a trabajar con la misma empresa de Tijuana, regreso a Francia en 2018, regreso a Ciudad Juárez porque terminó, siempre he querido regresar a Juárez porque pues, la vida es cara en Tijuana, entonces iban a Juárez, para ya estar en México, Juárez que Tijuana, entonces regreso a Juárez porque pues Francia era temporal. A lo mejor si me hubiera aguantado me podía haber ido a Francia ya con la empresa, pero decía no, todavía quiero algo más, todavía quiero mi maestría, todavía quiero algo. Y ya pues después gano la beca Chevening, tengo la oportunidad de hacer mi maestría en lo que siempre quise, en el programa que quise en Inglaterra. Trabajo con una empresa de Londres, hago mi tesis, después también entro a la Organización Internacional de Desarrollo Económico y eso es lo que hoy hago, ¿verdad? Estoy a un pasito de hacerme oficial, o sea, convertirme ya en algo permanente y pues trabajo como consultor y el hecho de ser consultor es que lo puedo hacer cualquiera de los países miembros de la OECD y México es un país miembro de la OECD, entonces puedo trabajar desde aquí, pero en el momento de que yo diga quiero ir a Francia, me voy a Francia. ¿Cómo te acostumbras? ¿De dónde sacas para mantenerte tú? Sí, y aparte para viajar, para conocer. Fíjate que los análisis hay que hacer hay que hacer mucha investigación porque el budget es limitado, el presupuesto es limitado y tienes que hacer magia y a veces es el pecado que cometen muchos que no investigan tanto. Tienes que tocar puertas de las residencias y a ver cuál es la más barata, cuál es la que me conviene más. Tienes que sacrificarte tu comida. No sé si eso tiene que ver también con la obesidad en Europa o no, pero pues comía menos sin duda, enflaqué muchísimo, y pues nada, tenés una vida también limitada donde es universidad, escuela, tienes que sacrificar también. Salir de repente hay unos viajes, pero también moverte en Europa no es tan caro, o sea, había camiones que costaban €1. Había compañías que te movían de París a Marsella por 5 euros, no manches, 10 pesos moverme. Cosa que en México pues no se va. Y eso ayudaba, o sea, como que podías controlar eso, pero sí tenías que sacrificar mucho buenos alimentos. Digamos que sí es comprometer la salud un poquito, porque sí comes 2 veces por día y verduras y lo más barato. Y vivir en un cuartito de 3x3 y sin tele y sin nada, o sea, como un reclusorio. ¿Cómo visualizabas Juárez desde allá? ¿Cómo visualizas tu terruño, tu tierra, Ciudad Juárez? Fíjate que Juárez me gusta, hay mucho potencial, mucha oportunidad, pero pues se me hace muy triste verla con los mismos camiones de 1900. Desde que yo nací sigo viendo los mismos camiones, han pasado 30 años, porque pues, bueno, no te creas, 30 sería mucho, pero desde que tengo noción de análisis, digamos desde los 10, 11, he visto la misma Oriente Poniente, el mismo unidad. Se me hace triste que Juárez vaya muy atrasado, pero en sí me gusta, pues aquí nací, aquí crecí, pero sí se me hace triste esa parte. ¿Qué sigue para mí? Acabo de fundar Datalori, se llama, es una consultora de Data Science y lo que busco yo es que las empresas empiecen a monetizar su data porque la data es el activo más importante no usado en las empresas y creo yo que tanto en el mundo pero más en México todavía no están monetizando, no están rentabilizando la data. O sea, por ejemplo, a mí que me gustaría que indirectamente yo pudiera ayudar a mejorar los servicios y los beneficios de Juárez, que por ejemplo se me acercara el departamento de ingeniería industrial y me dijera, oye Julio, ¿cómo hago yo un código, un programa que en base a las características que yo tengo, por ejemplo, estudiante tal, género tal, vive en esta región, se graduó de esta preparatoria, etcétera, tiene tendencia o probabilidades a dejar la universidad, sí o no, y que gracias a mi algoritmo se rescaten estudiantes
eso me daría un chorro de felicidad. O al revés, que encuentren los mejores y a esos los impulsen, porque esos van a ser semillitas de personas distintas que van a traerle cosas distintas a Juárez. Digamos que a lo mejor detectaste una persona que es súper buena en diseño y ese te va a hacer la ciudad más bonita, murales más bonitos, alguien que encontró la manera de hacer turismo en el desierto. Entonces sí, eso es lo que está haciendo mi consultora, o que si tú tardabas 8 horas en hacer un reporte, ahora lo hagas con un solo clic porque el código ya hizo lo que tú hacías. Y entonces darte tiempo a ti para generar, para exponer los problemas, para que te enfoques en buscar hacer ese cambio. Hay muchos jóvenes que son muy inseguros. ¿Cómo tú venciste los miedos, las inseguridades y qué les podrías decir a ellos? Fíjate que el miedo a mí me ha impulsado a buscarlo, la solución. Me gusta el miedo, me gusta la adrenalina que genera el miedo. Hay mucha gente que no puede con el miedo. Yo creo que es levantarte. De hecho, tengo una camisa que va también inspirada en Barma, que dice Fear and Rise. Son dos palabras que tienen que ir de la mano. Tienes que estar acostumbrado a tener miedo y a caerte y luego a levantarte. Tienes que estar acostumbrado. Si algo salió mal, bueno, pues ¿cómo lo corrijo? ¿Con qué sigue? ¿Cómo se le forja ese carácter al juarense? ¿Cómo puede tener esa capacidad de distinguirlo? Yo creo que es constantemente decirle que te vas a equivocar y que hay que intentar ir por lo que tú quieres hacer. Porque ya ahorita como que las redes sociales están educados de una forma en la que te desesperas muy pronto, ¿no? Cuelgas los zapatos muy, muy pronto, o sea, ni siquiera le das oportunidad a equivocarte y a volverte a equivocar. Te desesperas. Yo así veo a los jóvenes, así percibo a muchos jóvenes. Sí, me gustaría estar más en contacto con jóvenes para poder tener tu misma perspectiva, pero de tu mismo nivel de análisis, porque tampoco he estado tan expuesto. Como que también el hecho de trabajar con computadora te aleja un poquito de la vida normal. Digamos que es como meterte a Matrix, si hacemos una analogía, meterte a la Matrix y estar programando, ¿no? Sí se desesperan mucho, es algo que he visto, he escuchado. No me ha tocado todavía trabajar con chicos de 20, 19, pero algo que tienen que aprender es, pues te vas a equivocar y tienes que seguirlo, y vas a fracasar y te van a rechazar en este trabajo y te van a hacer menos en un trabajo, y tienes que sobreponerte y enfocarte en ello y trabajar en mejorar tus relaciones, porque pues así es esto, todo es relaciones. ¿Cómo se descubre un talento? ¿Cómo descubres tu talento, mejor dicho? En mi caso descubro cuando alguien está alineada a mi visión. Cuando sé que alguien está alineado a mi visión, bueno, no sé si es un talento, pero es un potencial diamante a pulirlo, porque al menos ya sabe que quiere ir hacia donde quiero ir yo. ¿Cómo descubres un talento? Yo creo que es alguien que está haciendo las cosas diferentes, y para eso tienes métricos. Por ejemplo, si tú te vas a lo académico, alguien que está haciendo las cosas diferentes, alguien que está sacando buenas calificaciones. Mucha gente dice las calificaciones no sirven, pero es un buen indicio de que hay alguien ahí que está destacando en geografía. Entonces, ¿cómo lo impulso en geografía? Yo, como responsable de una primaria, a lo mejor traigo al departamento de geografía y le doy una plática. Entonces lo vas puliendo. También alguien que hace las cosas diferente. La creatividad es una palabra muy importante. Ese es un talento, alguien que puede hacer las cosas distintas, y alguien que también no necesita tanto esfuerzo para hacer las cosas. O sea, cuando descubres que alguien se fue de fiesta pero pasó el examen, ¿qué está pasando ahí? Tiene un talento para analizar las preguntas. Si hacemos el ejemplo para ahí, en un trabajo, por ejemplo, alguien que de repente te trajo una herramienta nueva, ¿qué onda? ¿Cómo estás sabiendo hacer? ¿Cómo ese video que yo tardo 13 horas, lo hace en una hora? Un ejemplo muy vago, pero así es como se identifica talento: gente que esté haciendo las cosas distintas y que esté sobresaliendo en los métricos. Vamos a culminar la entrevista volviendo otra vez a tus orígenes. ¿Qué le dirías a los jóvenes cuyos padres no los han apoyado o que les han impuesto alguna carrera? ¿Cómo decirles o cómo hacerles saber que tienen un talento distinto y que pueden explotarlo, y que sus papás, en vez de perder el tiempo en imponerles algo, pueden pulir aquello de lo cual tienen talento sus hijos? Tengan una libretita a los jóvenes, porque cuando ustedes anotan cuando ustedes tienen una libreta, prefiero libreta, se me hace más padre escribir que en una laptop, a pesar de que ya los nuevos pueden usarlo en la laptop. Que tengan una libretita y que anoten qué es lo que quiero hacer mañana, pasado, en 2 meses,
porque eso les va a ayudar a que sus pensamientos vayan enfocados ahí, que la vean todos los días, que la agreguen, que se les haga un hábito. Escribir, voy a estudiar en la UACJ y luego tengo que hacer esto y luego... entonces eso les va a ayudar, es una manera de mantenerlos ahí, o sea, ese es mi consejo que a mí me funcionó. Fijarte metas. Fijarte las metas, pero no fijártelas mentalmente, en un cuadernito. Yo creo que es alguien que puede, desde el que tenga más dinero al que tenga menos dinero, un cuadernito de 5 pesos, un lápiz, y anoto qué es donde quiero, qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero ir, y siempre así constantemente. Creo que eso les va a ayudar mucho, y también que no se, que una vez que ya hicieron este paso, van a saber a dónde quieren ir, porque muchas veces a esa edad no sabes hacia dónde quieres ir, pero no importa que no lo tengas bien definido, no importa si es quiero ser doctor, está bien, se vale. A lo mejor en ese camino de perseguir la meta, quieres ser pediatra, o descubriste que es más difícil y que necesito meterme a trabajar. Entonces cuando ya notaste necesito meterme a trabajar, a lo mejor descubres que tu pasión fuera el servicio a los clientes, al restaurante. Descubriste que traes una vocación tremenda por cocinar. Entonces apuntar las metas te va a permitir a ti saber qué quieres, y cuando sabes qué quieres, pues ya tienes, es como en la película Inception, una idea es lo más contagioso, en la película de Inception, que la idea es algo que se queda aquí y vas y lo persigues hasta que lo logras, y eso le haré yo, y que estén acostumbrados a equivocarse, y que sean siempre va a haber en sus cuadernitos de metas muchas otras opciones. No se queden con una. Si por ejemplo pusieron quiero ser médico, también pongan quiero ser esto, y pongan 3, y ahí lo van a ir trabajando, y van a poner ¿y qué necesito para ir aquí? Seguir un trabajo, y en ese trabajo vas descubriendo. Eso es yo, y que estén acostumbrados a caerse, a levantarse. A mí que me encantaría, yo creo que este es un consejo para los papás, que apoyen a sus hijos, porque ustedes tienen más años de vida que los hijos, y ustedes busquen comunicarlos. Pero si también me están escuchando o me van a escuchar los de 17, 18, acérquense con sus papás y digan que este es el sueño que tienen, y tal vez eso ayude a alinear todo hacia donde quieres ir, que se mejore la comunicación. Pero eso es más que nada, yo sé que hay unos que la tienen bien difíciles, que no tienen, a lo mejor ellos sí tienen que su casa no es la mejor y no te tienen que hacer todo, pero siempre cuando tú apuntas en un cuadernito, al menos vas a dar un escaloncito que te va a ayudar a mejorar. En ese cuadernito no puedes poner hasta incluso tener techo. Ya es una meta. ¿Cómo no? Tener techo. ¿Cómo te ves en 10 años? Ya es la última pregunta que te hago. Y en 10 años deseo que Datalori haber hecho 1000 proyectos en Ciudad Juárez que estén usando Data Science, que cuando yo vaya a la ferretería, a la tiendita de Don Toño, y que ya tiene un modelo para ver, o sea, que ya está usando, por ejemplo, Analytics descriptiva, donde ya sabe cuál es su producto que no se vende y lo quitó, y ya sabe qué quiere la sociedad ahí, o mejoraron su servicio, ya atienden más rápido, ya no te hacen esa mala cara en el Oxxo, y que ya te sales toda la ciudad y dices, ya se ve diferente. ¿Por qué? Porque ya están usando ciencia. Eso me veo yo en Juárez, que mejore ese punto, que yo contribuya a 1000 proyectos, y me veo trabajando en una organización internacional en proyectos de Data Science paralelamente. Y me veo también ya con una pareja, si Dios quiere, una casita, una pareja. ¿En dónde? No sé. ¿Y con cuántos hijos? ¿Quién sabe tampoco? Unos 2. Julio Ernesto, muchas gracias. No, muchas gracias por la oportunidad, Gustavo, y pues nada, aquí estoy a la orden. Cualquiera. Otro tip rápido es que acérquense a las personas, no tengan miedo de que los rechacen. No piensen que si ya contacté a Julio y me dejó en visto, contacten a otro y sigan contactando. Y eso es bien importante, que contactes gente, porque hay gente que está dispuesta a ayudarte. Entonces, siéntanse libre de contactarme, quien quiera, con mucho gusto. Y entonces,